Buenas tardes, bienvenidos todos, muchísimas gracias. Creo que permitirme que en primer lugar dé las gracias a Juan Luis Álvarez del Busto, en Palma y un volcán, y él es un volcán de buena gente, una unidad de desprendimiento. Había hablado conmigo hace unos días cuando porque esta presentación tendría que haber sido, me parece que en enero, y la pandemia nos castigó y vamos paso a paso con sus ocupaciones y demás. Pues bueno, hoy es el día. Y hoy me llaman a la mañana y me dicen, no, de los 15 euros nada. La donación va a ser íntegra para los habitantes de La Palma, de la isla de La Palma. A mí me emocionó. Y yo tengo que darle las gracias por eso, pero fundamentalmente también por confiar un poco en nosotros como entidad para hacer la presentación de los libros de Navidad. La Asociación Cultural de la Serrana pues, está muy contenta con que esto ocurra aquí, porque es nuestra razón de ser. Nos toca presentar libros, que es una tarea ardua y difícil, pero yo quiero participar a todos que esta es la más cómoda en la que me encuentro. Y quiero hacer lucir un poquitín. Tenemos por ahí un pequeño contenedor con dinero. Tenemos que vender los libros. Los libros son para La Palma. Entonces, muchas gracias al señor alcalde. Carlos, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Maribí. Maribí es de casa, como digo. Juan pues, hombre de la mar, y no podía faltar, además, de Cudillero, porque como me dijeron a mí en la escalera, tuve con ese que lleva la mitad de Cudillero. Dice, no sé si solo la mitad. Yo creo que lleve un poco más. Y Paco, muchísimas gracias, Paco Jiménez, desde el primer momento, pues que se le dijo que venía ya también en enero, ¿no, Paco? Por ahí, pues también está dispuesto. Muchas gracias a todos. Ahora que Rosa, buenas tardes, hay que vender libros. Los libros, eso sí que se lo pido por favor, los libros que no se vendan hoy van a quedar ahí y vamos a venderlos para dar todo el dinero para allá. Repito, muchas gracias. Solo sé decir gracias hoy como ven, porque yo creo que es lo que debe de ser. No sé si ya pagas bajo nombre, sí, porque si no tienen micrófono. Hay micrófonos en la mesa, yo creo que para casi todos. Y yo no sé. Maribí, y yo creo que debe de hacer la introducción. Te voy a besar. Sí. No. Vamos a... Además tengo buena voz, yo, o sea. Sí, pero no sé si se te oye. Mira, a ver. Arriba, bien. A ver, sí, perfecto. Sí, bueno, pues sí. empieza, Maribí, cuando tú quieras, por favor. Bueno, pues muy buenas tardes. Un gusto estar aquí con todos ustedes, pero estar sobre todo con Juan Luis Álvarez del Busto, que viene a exponernos su magnífico trabajo, Cudillero Mágico, y acompañada de hombres de la mar como Juan Luis, del alcalde de Cudillero. Muchas gracias, Carlos, un placer tenerte en Avilés. Te tenemos en Avilés habitualmente, pero bueno, en un acto aquí con público, y de Jiménez de la Nueva España, y no sé si es algo pisueto o simplemente está en los aledaños de Cudillero, Jiménez, ¿no? Bueno, seguro que muchos de ustedes, algunos de aquí sí que veo que son de Cudillero. Y bueno, pues muy agradecida a la donación a La Palma, porque veréis, yo tengo una gran amiga, muy amiga, que es doctora, que es médica, en estos momentos es la directora del Hospital de La Palma. Y hablo con ella muy a menudo estos días, por las noches, hacemos un poco de terapia. Hoy le contaré que he estado en un acto, que se pone a la venta un libro y que la recaudación va a ser para su isla, y seguramente se emocionará una noche más, porque como os podéis imaginar,
ser directora de un hospital y haber pasado un COVID, y después del COVID que llegue un volcán, es algo, bueno, no sé, es como insólito, nada esperable. Y de repente pues le ha tocado lidiar con todo esto, así que estoy muy cerca del dolor de los palmeros y de La Palma, y a través de Mercedes Coello, que es el nombre de la directora del hospital. Así que muchísimas gracias, de verdad, Juan Luis, muchas gracias, porque esta donación es importante para ellos, muy importante. Bueno, después, claro, al venir para acá he tenido un día un poco intenso y no he tenido tiempo de parar a pensar, bueno, el final del día va a ser este acto, ¿no? Pero sí es verdad que Cudillero y Avilés, además de estar muy próximos, compartimos cosas, compartimos historia. Nuestra historia está muy ligada a la mar, eso nos lo contará Juan después, seguramente. Muy ligada a la mar, muy ligada a algunas catástrofes que vivimos en la mar, en esta zona. En el año 61, la Galerna, donde murieron 23 personas, no, murieron 84, pero 23 eran de la zona, algunos de Avilés, alguno muy querido por parte nuestra también. Compartimos seguramente leyendas, ¿verdad, querido Juan Luis? Y esas leyendas normalmente son fruto de la herencia de la transmisión oral. Y en la transmisión oral las mujeres eran muy importantes. Y sobre todo las abuelas. A mí las historias de mi aldea, de mi pueblo, me las transmitió mi abuela. Y mi bisabuela, por cierto, que también la conocí hasta que yo era adolescente. Y bueno, pues yo creo que Elvira Bravo, que está destacada aquí en la portada y que ha sido la abuela de Juan Luis, es posiblemente una coprotagonista del libro que él nos contará, muy importante también. Bueno, pues en esta historia ligada a la mar, que luego pues tiene tantas otras relaciones, desde el mundo de la gastronomía hasta la cultura, etcétera, etcétera, vamos a conocer y a disfrutar esta tarde, y en eso estamos hermanados Avilés y Cudillero. Avilés como puerta de entrada hacia Occidente, donde enseguida nos encontramos con Cudillero cuando éramos pequeños y cogíamos el alsa para ir a Occidente. Yo iba a Boal y a Navia, pues la parada de Cudillero no era muy importante, la bajada en el autobús, ¿verdad? Somos la puerta de Occidente y estamos llamados a jugar papeles importantes, yo creo que en el futuro, ¿no? En las relaciones que tenemos que tener con el mundo que se abre pospandémico, y con la sostenibilidad, y con el comercio de proximidad, y con los productos de proximidad para nuestras gastronomías. Estamos obligados a trabajar mucho juntos y a que esos lazos históricos que hemos tenido se profundicen para contribuir a mejorar el entorno, a mejorar la vida de nuestros ciudadanos y sobre todo a certificar o a apoyarnos en palancas que nos den un futuro mejor para todos, un futuro también mucho más sostenible, mucho más verde, como dicen ahora, mucho más digital también y mucho más colaborativo. Y ahí pues nos vamos a encontrar, seguro, Carlos, Cudillero, Avilés, a través de aquellas personas que profundizan en nuestra realidad, bien sea porque lo hacen diariamente en los periódicos, como Jiménez, o porque lo hacen en sus reflexiones ya después de haberse jubilado de esa vida, como Juan, o sobre todo como pensadores y escritores de lo que es la crónica de Cudillero, en este caso como Juan Luis Álvarez Busto. Así que ya me callo para escucharlos. Muchísimas gracias por aquí. Su lucha, me parece, porque sería más feliz si Cudillero perteneciese a la comarca de Avilés. Dice, es que siempre me relacionan como para allá y yo siempre como para acá. Lo dice él así, cuando estábamos hablando a veces de otras cosas, surge eso. Bueno, pues
A ver si es verdad, porque nosotros en Cudillero era un complemento muy bueno. A ver qué le parece al señor alcalde. Bueno, pues... Espera, Carlos. Buenas. ¿Ahora? Toma, toma. Buenas tardes a todos y a todas, Juan Luis, Maribí, Paco, Juan. Yo creo que un acto como este, como bien decía mi compañera Maribí, es cierto que Cudillero y Avilés en muchas ocasiones y por cuestiones de muy distinta índole tienen que estar unidas. Así también hemos trabajado en aspectos como la pandemia, perteneciendo, por ejemplo, a una misma área sanitaria, y hemos estado ligados no solo a nivel sanitario, sino a nivel también de muchos problemas o muchos conflictos que se nos presentan en el día a día de las diferentes alcaldías y que tenemos que poner puntos en común. Yo creo que, en definitiva, un acto como este a un alcalde de Cudillero le sirve para presumir, como presume, de su municipio, de su concejo de Cudillero, en definitiva, en todos los lugares a los que vamos a presentar el libro, pero aquí en Avilés más. Yo, por cuestiones de agenda, hoy casi no puedo estar aquí, pero no quise perder la oportunidad porque digo, en definitiva, vamos a cada uno de los lugares que corresponde presentar el libro, y yo, que paso parte de mi vida en Avilés, no voy a presumir de Cudillero en Avilés, no podía ser esto. Entonces, al fin y al cabo, bueno, presumimos además de Cudillero, presumimos de una gran obra a la que quiero también dar la enhorabuena y felicitar una vez más a Juan Luis por la dedicación, el reflejo de su abuela, como decía, y el papel fundamental que han tenido las mujeres para transmitir ese material intangible o ese patrimonio intangible que tenemos en este caso los cudillerenses, los pisuetos, algo que está relacionado además con el carácter marinero y el carácter mágico, como bien describe el libro, que nos sostiene como sociedad, que nos sostiene como municipio, que nos sostiene como paisaje, y que en definitiva lo primero que tenemos que poner en común y que tenemos que recalcar, siempre lo hacemos, es el paisanaje que tiene nuestro municipio, no solo en Cudillero núcleo, sino también en los diferentes puntos del municipio, las tres culturas. Hablábamos de que Cudillero es rico en cultura, rico en destacar la cultura vaqueira que tiene nuestro municipio, rico en el patrimonio, por ejemplo, del Camino de Santiago. Veo aquí a personas importantes y personas relacionadas con el trabajo incansable también del Camino de Santiago por el paso por Cudillero, y eso también tenemos que ponerlo como parte cultural en valor y trabajar sobre ello. Desde luego, Pepe, en eso estaremos trabajando. Yo, al fin y al cabo, pues puedo decir que esto para las generaciones jóvenes, para las generaciones actuales, es una de las mejores herramientas para poder ser testigos de toda esa vida que han vivido nuestros antepasados, que han vivido nuestras abuelas, mis abuelos, mis bisabuelos y mis bisabuelas, que en definitiva, con tiempos más difíciles, muchas veces lo recordamos o nos lo recuerdan, o lo podemos apreciar incluso desde este momento como momentos mucho más entrañables, mucho más familiares que los que vivimos en la actualidad. Y a veces, si tuviésemos la oportunidad de tener una máquina del tiempo y poder trasladarnos durante una semana, después seguramente que vivimos con muchas más comodidades en la actualidad, pero si pudiésemos muchos de nosotros formar parte de esa vida, de esas tradiciones, de esa cultura que nos transmite Juan Luis en esta obra, lo haríamos sin pensarlo, pero como digo, con muchas dificultades, como han pasado, con muchas trabas vitales que fuimos superando y que nos han constituido como lo que somos a día de hoy. Yo quiero trasladar, en definitiva, para no enrollarme mucho, el agradecimiento por la acogida que tiene esta presentación de una parte del corazón de Cudillero aquí en Avilés. Quiero trasladar también la importancia del trabajo de Juan Luis, que seguiremos trabajando, ya lo decimos incansablemente, por llevar la marca de Cudillero en todas las partes y en todos los lugares que tengamos la oportunidad, que cuentas con el apoyo del Ayuntamiento, que cuentas con mi apoyo, Juan Luis, y animarte a seguir trabajando. Y del mismo modo también recordar desde aquí a la asociación, la cual presides, Amigos de Cudillero, por el trabajo y el no trabajo que este año de la pandemia no pudo llevarse a cabo. Con lo cual, yo simplemente quiero nuevamente agradecer a todos los asistentes a este acto, invitaros a Cudillero, que está muy bien venir a ver Cudillero en un libro, pero hay que verlo también en persona, que sé que lo hacéis, y por supuesto que tenéis la casa abierta del Ayuntamiento de Cudillero para cuando necesitéis y para los que necesitéis. Muchas gracias y os dejo con el siguiente ponente.
Paco. Antes de seguir, tengo que informarles que estaba anunciado Francisco Trinidad. Hace breves momentos me dijo que problemas de orden mayor, que tienen que ser de orden de verdad mayor, le impiden estar aquí. Era es un hombre importante porque un día dijo, invita a comer a Juan Luis. Yo, ¿cómo vas a venir tú? Y así. Nos vimos en una mesa ahí escondidos los tres y traía un regalo para Cudillero y sobre todo para Juan Luis. Paco Trinidad, que saben todos que es el que reedita toda la obra de Palacio Valdés, se había metido en el Archivo Histórico Nacional y consiguió un manuscrito que acababa con una pequeña guerra entre municipios. Traía que Armando Palacio Valdés, de puño y letra, decía que el pueblo, está en la novela de José, era Cudillero. Y aquí se lo entregó. Ahí yo también tengo una copia en una esquina aquí de este comedor. Por eso hago mención a que, vamos, yo lamento, y Juan Luis y todos ustedes que lo conocen también, la ausencia de este hombre que nos iba a iluminar seguramente con muchas cosas. Pero ese fue el que buscó y buscó y buscó y dijo, llama a Juan Luis a comer, que tenemos que darle una sorpresa. Y no me la dijo a mí tampoco hasta que me vino aquí. Y ahí nos entregó unos CDs a cada uno donde se veía clarísimamente que Cudillero era el pueblo donde discurría José. Bueno, hecha esta aclaración, yo siento mucho que no esté Paco y ustedes se lo quieren, pero bueno, lo vamos a tener aquí el día 13 hablando de la novela del novelista, que estamos en un ciclo con Horacio Valdés y va a estar aquí hablando. Bueno, pues seguimos. Yo ahora, porque sé cómo nos manejamos todos y hay que darle... Hay jugadores que son de largo recorrido y otros que pueden ser de más corto recorrido. Digo por cómo son, ¿no? Pues hay que darle recorrido después a Juan, con tu permiso, va a hablar un Benjamín de la información primero que tú después para que tengas más tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Armando, por lo de Benjamín. Sí, me ha quitado unas cuantas canas. Otro motivo para que sea un placer estar aquí. Muy buenas tardes a todos. Es un placer cuádruple, realmente, estar en esta mesa. Parece que funciona mejor este micrófono, ¿sí? En primer lugar, porque yo suelo estar como periodista en activo del otro lado de la barrera, sentado con ustedes, y siempre me ha llamado la atención la capacidad de convocatoria que tienen los actos de la Asociación Cultural La Serrana, y es un verdadero placer, por tanto, participar en uno de ellos en unos tiempos en que la cultura parece que está luchando persistentemente para salir a flote. Y más siendo una presentación literaria de una persona para mí tan querida y de un pueblo tan estimado como es Cudillero y Juan Luis Álvarez del Busto, al que luego trataré de hacer una pequeña glosa para que ustedes entiendan por qué lo haciendo tanto. Por otra parte, este acto estaba programado para enero y que estemos aquí todos demuestra la eficacia de las vacunas del COVID y de que por fin la vida empieza a poder ser otra vez normal, lo cual nos congratula a todos. Antes de referirme al libro, que he tenido ocasión durante los últimos meses de ver detenidísimamente y hasta la estimación y disfrutarlo como se disfruta una verdadera golosina, tengo que hablar de Juan Luis Álvarez del Busto para mejor comprensión del libro. Sabiendo que es el nieto de Elvira Bravo, sin ella saberlo, quizás una de las primeras y mejores y más grandísimas folcloristas de Asturias, podría parecer fácil que con la herencia que tuvo documental y de conocimiento de su abuela, bueno, compilar esa información y hacer un libro resultase tarea fácil. Pero yo que me dedico a escribir les aseguro que en absoluto. Porque Juan Luis ha tenido que unir a toda ese caudal de conocimiento que su abuela le legó, muchísima pasión, mucha amenidad que le ha sabido dar a sus textos, rigor y sobre todo mucho amor por lo
por lo que quería hacer. Y como ustedes saben, desde cocinar a socializar, lo que se hace con amor suele salir mejor. Juan Luis también, en el desarrollo de esa pasión por las cosas de Cudillero, se ha convertido en, no voy a decir el mejor, porque hay muchos, pero sí que quizás uno de los mejores embajadores de su tierra. Y ahí es donde yo entré, ejerciendo el periodismo en Cudillero, en mis inicios, en conexión con un Juan Luis que, cuando yo escribía cosas de Cudillero, me sacó de muchísimos apuros, evitó que cometiera muchos errores y me hizo también, a su vez, porque es una capacidad que este hombre tiene, que quisiéramos y amemos a Cudillero una vez que te destripa las claves del mismo y te lo enseña de esta manera que Juan Luis enseña y explica las cosas. Por otra parte, es, como todos ustedes saben, un activista cultural de primer orden, que es una cosa que hoy en día escasea mucho, organizando actividades literarias, jornadas de encuentro de personas que hablan en torno a Cudillero y otras cuestiones. Y como aquí se ha manifestado también, y yo lo padezco esto, es el más ardiente defensor de la causa de que Cudillero y Avilés tengan un fuerte vínculo territorial. Y digo que lo padezco porque La Nueva España, el periódico en el que trabajo, tiene la edición de Avilés, que espero que todos ustedes lean mucho, pero esa edición no contempla las noticias de Cudillero, y Juan Luis tiene una guerra personal en la que me ha metido a mí para que el periódico de Avilés tenga las noticias de Cudillero y los avilesinos podamos leer las cosas que pasan en Cudillero y los de Cudillero las cosas que pasan en Avilés. Yo estoy de acuerdo con él, pero mis jefes no, entonces de momento esa batalla, Juan Luis, vamos a tener que seguir librándola. En cuanto al libro, ya una vez presentado y explicado quién lo ha hecho, yo lo definiría, he estado pensando con una sola palabra, me gusta ir a un titular. Yo diría que este libro es anacrónico, y me explico. Es anacrónico por dos cosas. Es anacrónico, o sea, fuera de tiempo, en el tiempo temporal, propiamente dicho, y en la forma. Porque con respecto al tiempo, este libro nos traslada a un Cudillero que desgraciadamente ya no existe. Quedan las casas, evidentemente, queda el armazón del pueblo, pero aquí hay muchas cosas que por la evolución de la vida y de los tiempos ya no son. Yo, que me define, que me llamaron Benjamín, hombre, no lo soy tanto, y yo he visto escenas de ese Cudillero, y seguramente muchos de ustedes también, que están contempladas en el libro, y la suerte de que estén es que otras generaciones pues podrán, el día que lo lean, imaginarse, porque este libro también tiene la capacidad de trasladarnos realmente a esos escenarios, cómo era aquel Cudillero, acompañado además de muchísimas fotografías que todavía hacen más fácil la composición. Estoy hablando de ese Cudillero donde había curadillos en los balcones, donde yo, en calidad de periodista, pues echaba su mariachi, como dicen los de Cudillero, en una taberna tomando un vino con algún pescador, lanchas subidas a la plaza, al anfiteatro del pueblo, esa vida que había en las calles tremendamente cuesta arriba y cuesta abajo, de ese ambiente de amas de casa, de señoras con el mandil, cuando se vivía en la calle mucho más que ahora. Incluso yo he tenido el privilegio de, que no sé si se perpetúa esa costumbre, cuando eran las fiestas de San Pedro, que te invitaban a una bodega, tomabas allí unos vinos con la gente del pueblo. Escenas que en el libro se retratan de cómo eran las cosas antes y que verdaderamente es un placer, ¿no? ese viaje en el tiempo. Y es anacrónico, decía también el libro, en la forma, y ahora les hablo del periodista, por la cuidadísima edición que tiene, aunque esto es mérito de Gráficas Careaga más que de Juan Luis, sin duda, por la calidad de los textos, bueno, el ojo entrenado, si me permiten, yo denoto un fanatismo casi en la corrección, es imposible encontrar ni una mala expresión ni una falta de ortografía. Aquí hay una labor de edición de los textos y una revisión tremenda. Encima es una segunda edición, con lo cual todavía está enriquecido sobre la primera. Quiero decir también que el que tenga la primera edición bien puede comprar la segunda, que merece la pena. Es un libro documentado, y vuelve a hablar el periodista, que una de las partes importantes de nuestro trabajo es la documentación, ¿no? de las cuestiones sobre las que escribes. Es que apabulla, está documentado hasta la extenuación. Te encuentras desde cuando, por ejemplo, refiere historias que se cuentan por Cudillero, las que forman parte digamos, de la etnografía popular, desde el pequeño apunte o chismorreo de que ocupa tres líneas a
a páginas, ¿no?, sobre dichos y sucedidos en Cudillero, pero en una cantidad que pasas páginas y páginas y sigues leyendo. Es impresionante. Hay una cosa que me fascinó y tengo que, si me permiten, para que vean ustedes hasta qué punto es Juan Luis riguroso. Un pie de foto es el texto que acompaña una foto para que la entendamos. Y en la página 305 hay una foto de 6 señores, pescadores presuntamente, que están sentados aquí como tomando el sol en un poyo, y dice el pie de foto: de izquierda a derecha, Luis el de la Florecida, padre del Carmenchu; Marcelino el Xiblatu; el Garabuxu, el Mariquetu, Lardín y Máximo el Manco, año 1920 aproximadamente. Les aseguro que documentar una fotografía de esta forma, identificar a cada uno de ellos, hacer referencias a la familia a la que pertenecen en algunos casos, por supuesto datarla en el año. Y bueno, es un ejemplo. Podríamos seguir por el libro y se encontrarán ustedes que todos los personajes que salen aquí prácticamente es con nombre y apellidos. Bueno, esto denota, ya lo dije, a un fanático de la escritura y una persona evidentemente que quiere hacer un gran trabajo en el libro. Página, por cierto, quiero referir, estoy hablando del final del libro, un apartado dedicado a los apodos del pueblo, donde aparece mi desgraciadamente muerto amigo Viriato, pescador, al que quiero honrar por lo mucho que me ayudó en tiempos. Y ya por último, y como resumen, decir que un libro de estas características es una verdadera pena que no todos los pueblos y villas de Asturias dispongan de uno, en el sentido de cómo glosa y condensa el folclore popular, algo que se está perdiendo y que me temo que podría quedar en riesgo de que bueno, gente con, digamos, menos conocimiento, Internet será en el futuro quizás la única forma de documentar las cosas, sin control alguno, desde anonimatos y desde sabe Dios que había esas intenciones. Claro que para que eso fuera posible y que cada pueblo asturiano tuviera una Biblia sobre su sociología y forma de ser como este, haría falta también que hubiera en cada uno de ellos un Juan Luis, y desgraciadamente eso no es así. Muchas gracias. Bueno, pues el Benjamín ya va dejando de serlo, ¿verdad? Bueno, después de Paco Jiménez, le toca el turno a lo que yo decía, que es un hombre que ya el periodismo ya lo dejó atrás, pero el periodismo no deja nunca a los periodistas. Está con ellos esa sagacidad, esa picudez, eso querer saber. Y cuando saben meter el dedo en la llaga. Y está con nosotros, es una suerte y un placer que esté Juan Luis, que además, pixueto, o sea, porque pixueto también, a todos los efectos, al 50%, fíjense. Y quería hacer mención, ya que Paco lo dijiste, y en cuanto al folclore, aquí hay, dentro del público hay un miembro de un grupo folclórico que dice que todo lo que hace de los bailes de Cudillero y todas esas cosas lo sacan del Viralao. Y saben que está aquí. Es un hombre joven, y además pertenece al grupo Mavea también, o sea que yo veo que la semilla de Viralao, o sea, la semilla de Juan Luis, crece y se multiplica. Juan, es tu turno. Muchísimas gracias. ¿Se oye bien, no? Sí. Vale. Cudillero Mágico, la palabra encantada de Elvira Bravo. Un libro de más de 300 páginas, que es una recopilación de la vida y la obra de doña Elvira. Como todo libro, tiene un prólogo y un epílogo, principio y fin. El prólogo de este libro es de Manuel Garrido Palacios, un onubense que es director de cine, guionista y especialmente director de televisión, que a nivel nacional es conocido porque fue el autor del guión y de la dirección del programa o de la serie llamada Raíces de Televisión Española, que creo que todo el mundo nos acordamos de ella, de La Duna Móvil, de Rasgos y La Primavera en el Doñana.
Garrido Palacios, como muchísima gente, no tenía ni idea de dónde quedaba Cudillero. A lo mejor lo había oído un pueblo asturiano, no tenía ni idea. Pero a principios de los años 70, y con motivo del programa que está, o de la preparación de la serie que dieron por el programa de Raíces, pues llegó a Cudillero porque le dijeron que había ahí una persona, una señora, que el tema de folclore, de las costumbres, de lo que era Cudillero, le podía dar una explicación y capacidad para luego para poder rodar y entrevistar. Garrido Palacios llegó a Cudillero, conoció a doña Elvira, habló con doña Elvira y quedó impactado. Y entonces él resume su conocimiento de Cudillero a través de doña Elvira como la magia intacta. O sea, para él lo que le contó doña Elvira de Cudillero, de su historia, de sus costumbres y de sus gentes, y especialmente de su folclore, era algo intacto, nuevo. Luego el libro tiene el epílogo, que el epílogo es de un avilesino, de Fernando de la Puente Evia, más joven que Garrido Palacios, y que es un conocido y reputado folclorista, en el cual también narra de cómo él, ya hace pocos años, a fecha de hoy, que conoció a doña Elvira, bueno, ya sé que falleció, y que hablando con ella le explicó todo lo relacionado con el folclore pisueto. O sea que con este prólogo y epílogo se condensa, diríamos, el resumen de este estupendo libro. ¿Quién era doña Elvira o Elvira Bravo? Pues era una señora nacida en Cudillero, hija de un boticario y de una señora pisueta que desde niña sintió inclinación por lo que es la cultura y el folclore. Estudió magisterio, estudió piano en Madrid y su precocidad de conocimiento queda marcado porque ya dio un concierto de piano cuando tenía 7 años. Doña Elvira, su padre, que firmaba, aparte de boticario en Cudillero, era un articulista, también era un folclorista, era un escritor con muchas posibilidades en cuanto a tener éxito, y lo tuvo. Elvira Bravo se casó con un chico joven, un chico un poco más joven que ella, de Cudillero, y tuvieron 3 hijos. Él era empleado de la Rula de Cudillero y a la vez también era colaborador o corresponsal de varios periódicos en referencia a las cosas que sucedían en Cudillero. Le gustaba mucho el teatro, le gustaba la poesía y era un hombre con inquietudes. Un matrimonio que duró poco, porque Elvira quedó viuda con 40 años. Imagínense ustedes en aquellos años quedar viuda con 40 años y de un empleado de la Rula, que la Rula cobraba más o menos según la subasta, el porcentaje que vendía. Como decía mi madre, que era pisueta, quedaba entre el suelo y el cielo. Pero ella no quiso dar la vuelta al mundo, simplemente quiso enfrentarse a la realidad. Y entonces daba clase de lo que se llamaba cultura general y daba clase también de piano. Entonces fue cuando ella hizo valer su interior en el conocimiento, en el folclore, en las costumbres, en todo lo relacionado con Cudillero, tanto el pueblo como la comarca. Porque curiosamente Cudillero, que es capital, por decirlo de una manera, de una comarca o de un municipio, es más pescador que diríamos que aldeano. El campo le queda lejos, simplemente es el mar, los hombres de la mar y la realidad del mar, y concretamente de la pesca. Y dentro de la pesca artesanal o de bajura. En Cudillero nunca hubo barcos de altura, y llamemos de altura a los barcos de arrastre, tanto litoral como los bows que iban a Irlanda. Entonces doña Elvira, dentro de su amplia trayectoria, porque murió con 94 años de edad
y estuvo lúcida hasta el último momento. La obra de Elvira Bravo es en verso y en prosa. En verso hay un detalle que es conocido de todos, que era la autora de la Muravela, que recitaba su hijo Totó, pero es que ella escribió 40 sermones de la Muravela, o sea, 40 años escribiendo los sermones de la Muravela. Pero junto a eso tiene también en verso 28 poemas que tocan diferentes temas relacionados con Cudillero y con sus gentes. Y luego, en cuanto a la prosa, tiene 25 obras, con lo cual la catalogación, la calificación de doña Elvira es como una insigne políglota. Era una mujer impresionante, aparte de no ser muy alta de estatura, aparente una mujer que no era fuerte, caray, sí lo era. Era una mujer con vida y actividad. Otro detalle de este libro que es importante destacar, que está editado en una imprenta de Avilés, que como es Gráficas Cariaga, que es un libro también muy bien diseñado, y es un libro que en sus 326 páginas recopila 9 capítulos, que es el resumen. Capítulos que va de qué significa la palabra cudillero hasta los apodos pisuetos. Habla de la catedralina, que es la iglesia, habla de las galernas, la última, la del 61, que en el Cantábrico fueron 82 de fallecidos, 22 asturianos y 5 de Cudillero. De los 5 de Cudillero, 3 eran familia, 2 hermanos y el otro primo carnal, que es también el dolor que también tiene la gente de la mar, porque muchas veces, y a lo mejor que quizá eso tenga que ver con el desapego que la juventud tiene ahora de la mar como oficio. En los años del boom industrial de Ensidesa y de toda la comarca de Avilés, era muy frecuente a madres decir, yo te saco de la mar, decirle a sus hijos, e incluso a sus maridos, yo te saco de la mar. Y el sacar de la mar, hay un dato que no es específicamente de Cudillero, pero que fue real en Candás. La guerra del 61 fue dicho año. 5 años después, Ensidesa amplió dos hornos nuevos más y entraron de una tacada, y en menos de 3 años casi 3.000 trabajadores. En Tudela-Beguín abrió la fábrica de cementos de Goño y entraron 50 trabajadores. Prácticamente la mayoría de los que entraron en Tudela-Beguín, del oficio que fuera, eran de Candás. Con lo cual fue cortándose en Candás, que ya prácticamente no hay pescadores, hay muy pocos, y Cudillero, que en los años mediados de los 60 tenía censados casi 1.000 pescadores. Hace 2 años eran menos de 100. Quiere decirnos también otra fórmula que tiene las galernas, tiene algo que ver con esas cosas. Otro pueblo que desapareció como pescador fue La Arena, que allí murieron 12 de un mismo barco. Entonces, esto se recoge en el libro y se da una semblanza. La novena del Nazareno también era una celebración religiosa en Cudillero. Gastronomía de Cudillero, bailes, danzas y romances, el perlindango, capillas y fuentes, cristos, cuentos y leyendas y estampas pisuetas, una mirada por Cudillero y la manera de hablar de los pisuetos. Todo eso está recogido en este libro, que es un libro que es para tener cerca de la mano en casa, y que es un libro que hay que leer, no leerlo de una tacada, es un libro que hay que leerlo poco a poco, porque cada página necesita un análisis, sobre todo los poemas y lo que es directamente salido de la pluma de doña Elvira. Este es para mí el resumen y la impresión que yo a nivel personal quiero dar de este libro, que además tiene un tema muy importante, a lo mejor prácticamente desconocido. La portada
es una reproducción, o sea, es una pintura de Favila copiada de una fotografía hasta hace muy pocos meses inédita, desconocida, que Juan Luis la encontró y que la tiene. Es curioso porque esta imagen, esta visión desde el muro de Cudillero es lo que se conoce como el Muelle del Este, el único muelle que hubo en Cudillero durante muchos años. La rampa es la única que hay en Cudillero donde no bate la mar, porque la que está enfrente, el Muelle del Oeste, ahí descargaban las motoras de merluza y poco más. Saca la caja a tierra y sale disparado. Aquí no, aquí era un sitio. Y luego el Muelle del Este era, diríamos, el punto de encuentro de los jubilados para echar el mariachi de la mañana o de la tarde en todos los días del año, incluso los días que había nordeste, porque ahí no pegaba el viento. Eso es una foto que para mí es un compendio de lo que es Cudillero. Esta foto, importante. Y además hay otro detalle. Este muelle, este dique que es en forma de S, fue construido a finales del siglo XIX. La mar no pudo nunca con él. El muelle nuevo, el primer año que lo hicieron, con todas las tecnologías del siglo XX, vino un temporal y se llevó la mitad del muelle. Quizá a veces nos haga también reflexionar que a veces cuando se hace una obra, tanto sea de carreteras, de un puerto o de cómo son los deslizamientos de las nieves por las laderas de los montes, hay que preguntar, los técnicos tienen que preguntar a los paisanos de allí. Y el muelle de Cudillero, en esta parte, y con esto ya termino, es en forma de S y luego en forma cóncava por la parte exterior. ¿Qué pasa? Que cuando llega la ola no rompe, sube y queda muerta, un poquitín como el puerto de Villaveles, que también sale cada invierno que hay un temporal, salen todos los informativos de televisión, como pasan las olas por encima del dique, ¿no? Pero las olas pasan, puede romper un poco de dique, pero es el clásico muelle que está hecho de tal forma que la ola mata, rompe y luego entra. Pues eso es, diríamos, el resumen que yo quiero dar de esta portada y de este libro que para mí es magnífico y que hace justicia primero al trabajo de doña Elvira, a la recopilación de toda la historia de Cudillero y que a lo mejor, y posiblemente me equivoque, ojalá me equivoque, va a ser la última época, digamos, del romanticismo o del sentimiento de pueblo, del entorno, de folclore, de costumbres. Hoy estamos en un mundo demasiado rápido, demasiado apurado y hay ciertas cosas que van desapareciendo. Por eso esto es el testigo, mejor dicho, la obra de quien ha sido la notaria de Cudillero y su comarca. Muchas gracias. Él tendrá que decir más de lo que él tenía previsto decir. Pero yo quiero hacer un apunte porque estamos hablando de folclore, de literatura, pero en la persona de Juan Luis, yo solo voy a decir una cosa. No olvidemos la actitud que tuvo en la guerra de las Volantas, cuando hubo los marineros de Cudillero en la defensa del medio de vida de los pescadores. Es otra constante de Juan Luis, lo que es que eso lo hace más callado, pero lo hace. Y hay que decirlo porque el libro es muy bonito, en Elvira, todo esto. Pero hay otros trabajos que se hacen que son importantes y que hay que tenerlos en cuenta. Nada más. Entonces, Juan Luis, cuando tú quieras. Bueno, pues, a ver, ¿se escucha? Sí. Buenas noches a todos. Me toca lo fácil, dar las gracias. También tengo que decir, si estuviera tico este tip, Luis Sánchez Polac, después de escuchar todo esto diría, tanto habéis dicho de mí, tan bonito, tan hermoso, que se me
Se me mueven las nalgas. Bueno, es que aquello fue espectacular, aquel cuaderno de tip. Entonces, simplemente quiero agradecer a la alcaldesa de Avilés, a Maribí, a Carlos Valle, su presencia. Es todo un honor para mí. Y, cómo no, las palabras también de Armando Arias. Gracias por invitarnos a acudir a este entrañable lugar de la Serrana, a Paco Jiménez, a quien conozco desde hace efectivamente muchos años, y a mi pariente Juan Güés, que somos parientes por parte de madre, López. Es Jesusa, de Foral, era prima de mi madre. Simplemente decir también que estoy satisfecho de poder colaborar humildemente con esta causa de apoyar a los damnificados de La Palma, cediendo el 100% de los posibles libros que se vayan a vender, como voy a hacer el 13 de noviembre en Madrid, con motivo del homenaje póstumo que le vamos a ofrecer a Tico Medina, que era presidente de honor de Amigos de Cudillero, allá en el centro asturiano, donde iremos pues 60 personas de Cudillero. Y bueno, pues será para UNICEF, porque el presidente de UNICEF es un gran amigo y fue la persona que me animó a que nos acercáramos a Madrid. Se trata del exministro Gustavo Suárez Pertierra. Siento, por supuesto, que no nos pudiera acompañar a última hora Paco Trinidad, y reconozco y digo públicamente que Cudillero, el mundo literario de Cudillero, está en deuda con él, pero en Cudillero somos gente agradecida y yo estoy seguro que a corto plazo recibirá el merecido homenaje, aunque sea humilde, pero homenaje que Paco Trinidad se merece por ese descubrimiento que aclara definitivamente algo que, bueno, ya estaba cantado, pero bueno, ahora ya lo quedó ya definitivamente aclarado, ¿no? Hablaba Güés de Elvira. Efectivamente, yo se lo debo todo a ella, en el aspecto cultural. Me crié con ella, viví con ella. Y Elvira, con esto ya casi termino, era una mujer sencilla. Murió sin saber lo que era una pensión, a pesar de que trabajó toda su vida, pero de manera desinteresada, dando clases, enseñando a bailar en la Academia San Pedro de Cudillero, que fue ejemplo a imitar, era un modelo en el instituto aquí, Carreño Miranda de Avilés, por las notas que se obtenían. Ella, ya digo, murió sin saber lo que era una pensión, era una mujer humilde, como lo era su marido, que no lo conocí, mi abuelo, y murió en la beneficencia municipal, es decir, con la asistencia médico-farmacéutica gratuita porque no tenía dinero. Eso para mí también influyó de una manera tremenda porque, bueno, era de familia bien, pero ella era muy bohemia y vivió su vida y nunca quiso molestar a nadie y dedicó su vida a Cudillero y eso me lo inculcó. Es la herencia que recibo. Yo siempre digo, me decía Paco Vázquez hace unos días en Coruña, el exalcalde de La Coruña, dice: Juan Luis, lo tuyo con Cudillero es un adulterio descarado. Y es verdad, es que... Y yo, bueno, pues no lo puedo superar y voy a seguir mientras aguante el cuerpo. O sea, son 70 años, pero claro, desde los 18 trabajando y luchando por Cudillero. Entonces ya no son esos 70 que tienes, sino que, bueno, a veces aparentan más. Y siempre tienes que hacer algo. El 31 de diciembre de octubre vamos a celebrar la fiesta literaria de la Mar, luego vamos a Madrid, luego entregamos la Murabela de Oro, luego sale el Baluarte. Y sí quería pues decir que me pisaron aquí todos lo que tenía que comentar, pero lo digo. Cudillero es la puerta de Occidente, y a mucha honra, por la mar. Pero es un concejo volcado
hacia Avilés, a todos los efectos, administrativos, sanitarios, comerciales, familiares, históricos. Y por eso yo siempre que organizo algo, ya sea la presentación del baluarte, ya sea un libro o cualquier otra actividad, opto por hacerlo en Avilés por razones obvias. Ya sé que luego, por cuestiones políticas, Cudillero pertenece a una zona y no a Avilés, pero vamos, yo creo que estoy seguro que van a tener que llegar a un acuerdo, porque es que pertenecemos a la comarca de Avilés de todas. Y ya termino, porque hoy, fijaros qué casualidad, es un día señalado en Cudillero. Hoy es 7 de octubre y la patrona de Cudillero es la Virgen del Rosario. Fijaros, porque todo el mundo se acuerda de San Pedro, pero tenemos una patrona. Y en el libro me ocupo de esto y digo, el primer domingo de octubre se celebraba la Naval, fiesta en honor de la Virgen del Rosario, patrona de Cudillero. Llamaban a la fiesta de la Naval en recuerdo de la batalla de Lepanto, hoy 450 años hace de la batalla, en la que habían participado gentes de Cudillero. Conservaban una bandera ganada a los turcos con la que se adornaba a la Virgen para llevarla en procesión, cantándosele un rosario compuesto por un hijo del pueblo. También se declamaba un romance referente a la batalla que desgraciadamente se perdió y empezaba así: detente sol por 3 horas que mi armada va perdida. Y el último recitador fue un personaje muy popular llamado el Rabuco. En definitiva, yo creo que está todo dicho. Quiero agradeceros a todos vuestra presencia y daros en nombre de los vecinos de La Palma pues las más sentidas gracias, porque estoy seguro que todos vais a colaborar aportando vuestro granito de arena, aunque sea modesto, pero yo creo que poco a poco, de un lado y de otro, pues bueno, pues se va consiguiendo una pequeña ayuda para esta gente que tanto lo necesita. Reitero las gracias a Armando y a todos vosotros y muy buenas noches. Si la mesa está dispuesta y alguien quiere hacer preguntas, yo creo que brevemente todavía tenemos unos minutinos para dedicarlo a tal menester. Si alguien quiere preguntar, por favor que diga, por ejemplo, Juan Luis, o sea, que personalice las preguntas si puede ser. Dígame, señor. Yo además admirarte, porque leía tu libro, lo tenemos en la biblioteca de los campos, tengo que agradecerte. Claro, no me reconoces por... Te conozco, eres el correo oficial de Porvera. Estuviste, lo mismo tú que Josefa, apoyándome en todo. Teníamos reunión del BRIDEA hoy, por eso ya lo sé. Dios, tenía que estar con él. Pues sí, ahora creo. Sí, hombre, muchas gracias por acompañarnos. Yo aquí estoy también, si ya necesitas de mí, de Porvera y tal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, pero yo a usted lo invité a venir aquí, hablamos por teléfono, ¿se acuerda cuando la toma de posesión suya? Sí. Y usted tiene aquí la mesa abierta para cuando quiera. La verdad es que, sí, lo llamé cuando lo nombraron cronista oficial. Yo publico en La Nueva España, pero en la boda de Ruth me ofreció también, si quería publicar algo de Corbera. Muy agradecido. Por cierto, A ti te conozco personalmente desde 1978. Anda. Si te acuerdas, en Salave, cuando estabais unos chicos. ¡Ah, sí! Con mi hija. En un campamento. Sí, mi hija Lidia la conoces. Hombre, claro. Claro. No sabía que eras el padre de Lidia. Otra cosa, estará por aquí Está trabajando. ¿alguna pregunta más? Sí, Miguel, aquí que... yo voy bastante. Ahora hay una pregunta para Juan. Juan, Sí, qué poco.
una reflexión referente a lo que hablabas del que Cudillero está volcado comercialmente hacia Vileses, ¿no? Por mis años detrás del mostrador puedo decirte que así es, porque los de Cudillero tenían, sobre todo las mujeres, tenían dos pautas muy marcadas. Uno que eran luganos y otro que eran más echadas para adelante para comprar. Iban a comprar, no había problema con los precios y con nada. Así que cuando empezabas el día por la mañana, oye, vamos a hacer caja. Oye, la caja soy yo quería entrar mucha gente de Bulla. Puedo decir porque estuve 50 años detrás del mostrador. Y esta que ser un poco la reflexión. Y luego la pregunta, claro, yo siempre digo pisueto, pero ¿qué significa pisueto y de dónde viene? Bueno, lo tienes ahí. Lo tengo aquí, bueno, tienes el libro, pero sí. Según la autorizada opinión de Ramón Menéndez Pidal, responde a la actividad que realizan sus pobladores. Se compone de la palabra pis, y la terminación germánica huetro, actividad del pez. Y de ahí que haya un pez, que es el rape, que incluyeron, y en otros lugares se le conoce como pishindi, que antes se llamaba pishutín y antes pishuetín, pescador pequeño, porque también pesca con una antena que tiene en el labio superior con la que atrae a las demás especies marinas. Y de ahí, a veces, esta polémica que yo creo que ya se va superando, que tuve en algún momento con mis compañeros de prensa, es decir, concejo pisueto, no, concejo cudillerense. Y dentro del concejo cudillerense hay pisuetos, que son los que se dedican a la pesca, hay vaqueiros, hay caizos, que eran los que vivían en la villa de Cudillero, pero que se dedicaban a actividades artesanales o terrestres, hay farriegos, que son los de Viñana, hay aldeanos, etcétera, etcétera. Es una eterna polémica que afortunadamente yo creo que ya se va superando. Una cosa es el concejo cudillerense y otra la villa de Cudillero. ¡Bravo! ¡Bravo! Sí, es que esto me explicó mucho por añadir, Juan Luis. La vocalización de la palabra es pisueto o es pisuá. Pisuato. Eso somos pisuatos. Cuatro. El tema es que ahí, pues como tanto, ¿no? Pues la E pudo, al tener contacto con labradores comarcanos y con gente, pero pues la A se convirtió en E. Afortunadamente decimos fabas y pias. A lo mejor dentro de poco decimos, yo todavía no vi en ningún restaurante de Figueroa, hay faves con almejes, muy respetable, pero en su zona. En Cudillero, en el occidente, no, la E no existe. La prueba la tenemos en una tesis extraordinaria de Bernadette Paringó, que allá en el año 66 obtuvo una nota altísima en la Sorbona de París, refiriéndose al habla de Cudillero. Ahí queda claro. Entra en juego ya pues la polémica del barrio, ¿no? Pues cada cual que decía lo suyo, pero nosotros no decimos padres, decimos pavas y somos tan asturianos como nosotros, y ellos como nosotros. Hay otra pregunta, ¿no? Esta es ¿Para quién es? alcalde. Para el alcalde de Cudillero. Juan Carlos, yo soy un admirador, no, me crié en las faldas de doña Elvira Bravo. Hace 3 años se comentó que se iba a hacer un homenaje haciendo un monumento a doña Elvira. Esto se ha muerto ya. Yo, personalmente, que tengo 81 años, he sido alumno como profesora de francés. He discutido con ella sobre el folclore muchísimo. Soy un Elvira Bravo por todos los sitios y Juan Luis lo sabe. ¿Cuándo va a ser el monumento a Elvira Bravo que sea una placa de profesor? Pues mira, yo creo que ahora, siempre que hablamos, este hombre que hablo mucho con él por muchos otros temas, no solo por el tema de Elvira Bravo, cada vez que hablo con él, y es cierto que tiene una pasión por los monumentos, porque cada vez que hablamos me pide un monumento para alguien concreto. De hecho, hace un mes, si no lo recuerdo, me pedía también un monumento para Cruz la Carmencha, que es mi tía y siempre me la recuerda. Entonces, si vamos a Soto de Luña, me pide un monumento y es algo que hay que poner, yo creo, en valor,
la labor que tiene de recordar y de enfatizar el trabajo que muchas mujeres y hombres de Cudillero hicieron. Y ahora mismo justo le estaba preguntando por el WhatsApp a una compañera del partido, con todo lo que estaba escribiendo, con todo lo que hablo personalmente y de forma privada con Juan Luis, que en qué año se había hecho lo voy a explicar, lo tengo aquí en el WhatsApp y puedo enseñárselo a Juan Luis. Después también le preguntaba a Olga concretamente que me mirase para no mirarlo yo desde aquí, en qué año se había nombrado hija predilecta a Elvira Bravo, porque sí que creo que ella, con todo lo que se describe en esta mesa, con lo que se describió, con lo que se describe en los diferentes actos, incluso con algo que es testimonial y que lo podemos ver todos y que nos lo cuenten, que es este libro, por ejemplo, o gran parte del contenido de este libro, y es una buena idea, no sé si en forma de monumento o no, pero hacer un reconocimiento próximamente a doña Elvira Bravo y Normal. Yo, si alguno de la mesa queréis decir la última palabra, Carlos, sea de turno para si queréis decir alguna cosa, Juan Luis, también, allí. Darle el agradecimiento a todos y vamos a por el próximo libro, ¿vale? Bueno, pues yo quiero decirles a todos que arriba, en la primera planta, donde tenemos una sala que vale todo, ahora mismo hay una exposición que es propiedad de Juan Luis. Yo les recomendaría que lo leyesen, porque es auténticamente extraordinario. Y estoy hablando de una cosa que tiene pues 75, 96... Va para 100 años. Va para 100 años. Fotografías realizadas en 1925. Yo quisiera que la viesen para que juzgasen lo que es la fotografía analógica de antes y el cuidado que tiene cuando dicen la conservación de las cosas. Son 48 fotografías del rodaje de la película José, digna de que sea vista. Nada, yo a todos, Paco, a Carlos, a Juan Luis, a Elvin, a Juan y a todos ustedes, muchísimas gracias. Cualquier persona que tenga que quiera manifestarse públicamente en relación a cualquier tema, si está dentro de lo que llamamos Constitución, esta es la mesa, la ponemos siempre al servicio de cualquier persona que quiera decir algo, que sea algo sea bien, que sirva para donar, y aquí estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias a todos. Juan Luis, es un placer. Bueno, vale. La anécdota de las fotografías que vais a ver arriba surgió de una colaboración en un diario regional que ganó España, en este caso. Colaboró con todos, porque ser cronista hay que colaborar con todos. Es difícil. Yo me acuerdo cuando era corresponsal y que me costaba un trabajo tremendo porque tenía que ser la exclusiva, pero bueno, yo me las arreglo. Y escribí 2 días una serie que se llamaba Judío de Cine, y una señora me pasó una llamada y mire, es que acabo de ver en internet esta serie que escribió Judío de Cine y veo que aparece una foto que yo tengo en casa guardadas como un tesoro, varias. Quisiera saber si es Cudillero, porque yo, en llamada de Valencia, Carmen Doro, yo quisiera saber si estos son todas de Cudillero o de Cudillero. Y bueno, envíeme una foto por WhatsApp, me envió la foto y son todas de la película, pero tengo 52. ¿Y qué quiere hacer con estas fotos? No, pues yo quisiera que estuvieran ahí, pues yo se las compro. Y claro, yo soy un periodista, y regalo libros. Y entonces le digo yo, ¿cuánto me pide por foto? Pero fotos de este tamaño, auténticas de la película José. Yo temblaba, ¿verdad?